Ana Catalina Suárez es la directora regional para Latinoamérica de la Red Global de Bancos de Alimentos. Su trabajo ha estado enfocado siempre en el desarrollo de proyectos sociales. Una de sus prioridades hoy es la gestión de recursos para atender la crisis de hambre que vive América Latina. Su experiencia le permite reflexionar sobre las acciones que los estados y los ciudadanos podemos hacer para evitar el desperdicio de alimentos, más en un país como Colombia, donde 22 millones de sus habitantes se encuentran en condición de pobreza y extrema pobreza. ¿Podemos frenar el hambre? Ana Catalina Suárez es la invitada de hoy en Conversaciones Pro, la Antioquia que soñamos. Bienvenidos a Conversaciones Pro. Hoy vamos a hablar de una de las principales problemáticas que está afectando al mundo y que está tocando profundamente a Antioquia, el hambre. El mundo atraviesa una crisis alimentaria. Según el informe global de seguridades alimentarias, 193 millones de personas en el mundo pertenecientes a 53 países hoy pasan hambre. La pandemia además aportó 40 millones a esta tragedia. Vamos a conversar con Ana Catalina Suárez, quien es la directora para América Latina de la Red Global de Bancos de Alimentos. Ana Catalina, gracias por acompañarnos en Conversaciones Pro. En Antioquia tenemos una problemática muy importante. Voy a mencionar algunas cifras. En subregiones como Urabá, como el Bajo Cauca antioqueño, 8 de cada 10 personas pasan hambre. Quisiera preguntarte, ¿cuál es la situación de Antioquia hoy? ¿Cuál es su mirada? ¿Cómo estamos enfrentando esta problemática en Antioquia? María Viviana, gracias por la invitación. Y primero, déjame felicitarte porque que ProAntioquia ponga el tema del hambre en la agenda pública es trascendental, porque como lo dice la FAO y Naciones Unidas completa, hoy estamos en la tormenta perfecta. Es el momento más grave que hemos vivido de hambre en el mundo. Y creo que es muy relevante que ustedes pongan este tema sobre la mesa, sobre todo no solo como conversación, sino de manera proactiva para buscar soluciones. Así que gracias por la invitación. Pues es muy grave, estamos hablando que 30% de los antioqueños y de las antioqueñas sufren de inseguridad alimentaria. Y permíteme un poco explicar qué es eso, porque la gente dice, pero ¿inseguridad alimentaria qué es? La inseguridad alimentaria habla de la capacidad o no capacidad que tenemos las personas para alimentarnos adecuadamente, para tener una vida sana para tener un día de trabajo, una vida sana para tener un día de diversión, una vida sana para aprender, una vida sana para caminar. Y cuando estamos hablando que el 30% de los antioqueños y de las antioqueñas están en inseguridad alimentaria, es que no lograron consumir alimentos que les permitieran tener esa vida, una vida en la que puedan entender cuando están estudiando o que tengan una vida con su familia. Ana, vamos a continuar con las cifras porque sé que eres una experta y tienes millones. Previamente estábamos hablando y quisiera mencionar que en Colombia tenemos cerca de 22 millones de ciudadanos en condición de pobreza y de esos 7.5 millones están en condición de pobreza extrema. Y cuando miramos, las agendas políticas y públicas están enfocadas en temas de largo plazo, de infraestructura, en megaobras, pero la realidad es que nada de esto, no existe un futuro posible si nosotros no atendemos el problema de hambre. Y quería preguntarte cuáles son las consecuencias que tendremos si no nos ocupamos del tema de hambre. Pues hablemos de una realidad. Hoy 5 millones de colombianas y de colombianos sufrieron desnutrición. ¿Eso qué significa? Que tienen menos ingresos, menos nivel educativo y que su coeficiente intelectual es 14 puntos por debajo del nuestro. Esas personas hoy tienen que buscar trabajo, hoy tienen que subsistir y hoy tienen que responder a una serie de crisis, la inflación, la pandemia, los desastres naturales. ¿Cuál es la capacidad resiliente que tienen para responder a esas diferentes crisis a las que se están enfrentando cuando tú tienes menos ingresos, menos nivel educativo y tu coeficiente intelectual es inferior al del resto de la gente? Así que cuando estamos hablando, y también me parece interesante porque para que también yo trato como de poner en palabras cotidianas, esa cifra que dabas de la población en pobreza. ¿Qué es eso? Estamos hablando de 20 millones de colombianos y colombianas que al mes viven con 354.000 pesos. Y entonces yo invito a quienes nos están escuchando a que traten de pensar cuál fue su última compra más económica del día de ayer. Un tinto, 3.500 pesos.
5.000 pesos, depende de dónde lo compres. Una persona en pobreza con 354.000 pesos al mes debe pagar alimentación, transporte, salud, debe vestirse, debe tener diversión, porque siempre le tememos como este tema del bienestar. Claro, también debe salir a divertirse, también Claro. debe tener espacios con su familia, con 354.000 pesos. La población en pobreza invierte el 70% de sus ingresos en alimentos y transporte. Para quienes nos escuchan, ¿en qué invierten sus ingresos? Sí, ¿cuánto de nuestros ingresos significan transporte y alimentación? Claro. Para ellos significa un 70%. Exacto. Y eso me lleva a preguntarte porque hay otra realidad muy cruda y es que esta crisis no afecta por igual a todos. Esta crisis, vamos a hablar, por ejemplo, de la diferencia que existe en cómo afecta la seguridad alimentaria a mujeres y a hombres. Y aquí tengo algunas cifras. En 2020, el 41.8% de las mujeres de esa región experimentaron inseguridad alimentaria, mientras el 32.2% de los hombres. Y digamos, partiendo de la base que esto no debería afectar a nadie, quiero que hablemos de esas poblaciones más vulnerables a las que además esta crisis las afecta de una forma mucho más profunda. Tocas un tema y es el tema de la brecha de género. Lo vivimos en temas salariales. Es absolutamente doloroso decir que hay brecha de género también en inseguridad alimentaria. ¿Eso qué significa? Que para el año 2019 las mujeres sufrían un 6% más el hambre que los hombres. Ya estamos hablando de mujeres y niñas, hombres y niños. Después de la pandemia, esa brecha aumentó del 6% al 10%. Y eso pasa por múltiples cosas. Y es importante que todas las personas entendamos las implicaciones de no tener una sociedad en la cual haya equidad de género. Y es que las mujeres dejan de comer para que su familia coma. Las mujeres hoy en Colombia, en la reactivación económica que estamos viviendo, los empleos que tenían las mujeres son los que más lenta recuperación han tenido comparados con los empleos de los hombres. O sea, los hombres han podido emplearse más rápido que las mujeres. Sin embargo, estamos hablando que más o menos de la población pobre, 60% de los hogares tienen jefatura femenina. Entonces, si ese es un hogar que está en pobreza y el 60% es jefatura femenina, pero esas mujeres no han podido volver a emplearse, pues estamos hablando que toda su familia, su riesgo de hambre y su padecimiento de hambre se ha aumentado. Entonces, el tema de mujeres es un asunto crítico, la brecha sigue creciendo y si la reactivación económica no hace un foco en temas laborales en mujeres, la brecha de hambre, de inseguridad alimentaria y de pobreza va a crecer mucho más. La pandemia trajo dentro de sus grandes consecuencias el desempleo en grupos poblacionales, como bien tú lo dices, jóvenes y mujeres, pero también hemos visto un crecimiento importante de la economía colombiana. Y la pregunta es que ¿es insuficiente el crecimiento para tratar el problema de hambre? A mí me gustan unas frases que usan los economistas. Yo soy abogada, entonces acá los economistas que me estén escuchando me tendrán que perdonar, y las economistas. Indulgentes. Exacto, y es que el crecimiento es una condición necesaria para superar la pobreza y la desigualdad, absolutamente. Sin empresariado, sin generación de empleo, sin crecimiento económico, no es posible hablar de reactivación económica, no es posible hablar de superación de pobreza, no es posible hablar de desigualdad. Sin embargo, y lo sabemos hace 50 años, lastimosamente a veces saberlo no es suficiente, no es una condición suficiente. O sea que al lado del crecimiento económico es necesario hablar de redistribución, porque hay personas que no están accediendo a los recursos de la misma manera que otras. Y si yo no hago redistribución, no voy a poder hablar de equidad. Y si no hablo de equidad, no va a ser posible hablar que unas personas que están sufriendo, y déjame traerte unas cifras acá que creo que son relevantes. Colombia es el tercer país con mayor cantidad de población en situación de desplazamiento, antes que Afganistán. 5 millones de colombianos y de colombianas fueron desplazadas y hoy están padeciendo en situación de pobreza y hambre las consecuencias de esta violencia. Segundo, las poblaciones más pobres y vulnerables en el año 2021 fueron afectadas por la crisis climática, y creo que es relevante que hablemos del tema
ambiental y cómo esto afecta a la población más vulnerable. 592.000 personas fueron afectadas por las lluvias el año pasado. Pero adicional a eso, somos el país que más población venezolana migrante tiene hoy. 1.7 millones de venezolanos y venezolanas se encuentran en el país. O sea, hay unos números alrededor de ese crecimiento, es fundamental, es necesario, pero no es suficiente si no hacemos redistribución que permita que lleguemos a quienes más lo necesitan con una serie de programas y proyectos que los acompañen en este momento. Quiero seguir en esa línea para preguntarte cómo está Colombia en el mundo. Cuando uno analiza, y tú tienes esa maravillosa oportunidad de entender estas cifras a nivel global, ¿cómo se ve Colombia? Se ve mal. Yo me quedo sin palabras porque, claro, soy colombiana, entonces es muy conmovedor. Hacemos parte del Comité de Crisis Alimentaria que se creó hace 3 meses por Naciones Unidas. Nuestra presidenta hace parte y justo ayer me mandaba un mensaje y me decía, tenemos 6 países en el mundo de altísima preocupación. 3 están en África y 3 están en Latinoamérica. Yo soy la directora para Latinoamérica, entonces, y yo le dije, bueno, ¿cuáles son? Honduras, Guatemala. Guatemala es nuestro país con mayores niveles de desnutrición en Latinoamérica y es el 4º en el mundo. Honduras es un país con unos niveles de pobreza del 70%, entonces digamos que entendible. Y el tercer país es Colombia. Resulta que Colombia hoy en el contexto es uno de los países de mayor preocupación frente a temas de inseguridad alimentaria. Porque tenemos que entender que la inseguridad alimentaria, el hambre, tiene sus bases en la pobreza, en la desigualdad, pero adicional a eso han pasado, diríamos, 3 cosas fundamentales. Una pospandemia que genera una recesión económica importante, que si bien es cierto, Colombia ha venido teniendo un crecimiento relevante, inmediatamente aparecen unos problemas logísticos globales que impidieron el movimiento logístico global de alimentos, fertilizantes, afectando los niveles de importación y exportación de Colombia. Pero luego aparece una crisis climática con desastres naturales que afecta a la población más vulnerable. Y cerramos con la guerra de Ucrania, contra Ucrania, que pone en evidencia la interdependencia de los sistemas alimentarios, pero también la fragilidad de los mismos. Y todas estas cosas se ponen sobre Colombia, y como lo estamos viendo hoy, Colombia viene creciendo, sin embargo las cifras de pobreza no ceden a la velocidad que hubiéramos esperado con base en ese crecimiento. Y dentro de Colombia, quisiera preguntarte, porque tengo una intuición, pero me gustaría conocer tu opinión experta. ¿Cómo estamos entre lo urbano y lo rural? ¿Cómo se ve ese mapa dentro de Colombia, entendiendo que somos uno de los 3 países más afectados de Latinoamérica? La pobreza rural históricamente ha sido el doble de la pobreza urbana y es una cosa muy lamentable. Es un hecho muy lamentable porque la ruralidad sostiene nuestros sistemas ambientales. La ruralidad es donde se producen nuestros bienes ambientales más relevantes, pero también donde se producen los alimentos más importantes que hoy estamos consumiendo. La ruralidad le permite a los estados y a los territorios poder alcanzar niveles de autonomía alimentaria en algunos espacios frente a algunos alimentos. Históricamente hemos tenido un rezago donde la pobreza rural es el doble que la pobreza urbana y lamentablemente lo estamos viendo ahora de nuevo. Si bien es cierto, la pandemia afectó en temas de pobreza y desigualdad menos a las áreas rurales, cuando tú ves los números de nuevo, estamos hablando que de nuevo estamos casi al doble entre pobreza y pobreza extrema en las zonas rurales versus las zonas urbanas, con unas pobrezas muy distintas, ¿no? La pobreza urbana versus la pobreza rural se comporta de maneras distintas, mientras que en la pobreza urbana tú tienes acceso a servicios fácilmente. En la pobreza rural no tienes acceso a servicios, ahí estamos hablando, saneamiento básico, agua potable, colegios, escuelas, sistema de salud, sistema de transporte, pero encadenamientos productivos, ¿no? Comercialización, empleo. En la zona urbana, si bien es cierto está más interconectado, el costo de vida es mucho más alto
pero el ingreso se mantiene. Entonces, al ser un ingreso tan parecido, pues la pobreza urbana es una pobreza donde estás interconectado en servicios, pero acceder a ellos es más costoso. Entonces, en muchos casos no puedes acceder a ellos y por eso aparece la informalidad, donde la informalidad no solo es laboral, la informalidad también es de territorios. ¿Cuántos asentamientos donde el agua potable y el saneamiento básico no se presta como un servicio normal como el que en general la mayoría de personas accedemos a ellos, sino que se presta como un servicio de urgencia o emergencia para reducir el riesgo, ¿sí? Entonces, esa pobreza rural es urgente también cuando estamos hablando de hambre, tratar de resolver y buscar resolver y entender lo que está pasando en la ruralidad. Ahí estamos hablando de catastro multipropósito, estamos hablando de propiedad de la tierra, estamos hablando de generación de compras, procesos de compras y de fortalecimiento del sector agrícola con mayores capacidades para poder comercializar los productos lo que se está produciendo en ese territorio. Estamos hablando de educación. Los niveles de inasistencia escolar y deserción escolar siguen siendo más altos en la zona rural que en la zona urbana. Sin embargo, la zona rural logró, después de la pandemia, recuperarse más rápidamente de esos niveles de deserción escolar que habíamos alcanzado. Estamos hablando que 30% de la población escolar rural abandonó el colegio en el año 2020. 30%. Banco Mundial ha dicho que la pérdida, estamos hablando de 14 puntos del Producto Interno Bruto de los países que se perdió con el tiempo que las personas, los niños y niñas y adolescentes dejaron de estudiar en el año 2020. Así que la zona rural tiene unos retos relevantes donde creo que todos y todas las personas podemos tener soluciones muy rápidamente, desde cómo compramos, cómo nos relacionamos con el territorio rural, a quién le estamos haciendo las compras. Ahí mencionas muchos temas que me encantaría ahondar. Yo quiero mencionarte dos. Primero, la relación entre la educación. Antioquia tiene un problema, tenemos identificado la deserción escolar como uno de los principales temas que tenemos que trabajar en Antioquia. Y quiero preguntarte esa relación que existe entre la deserción escolar, entre el sistema educativo y el hambre. Absolutamente toda. Yo siempre digo, la educación resuelve problemas de corto y de mediano plazo. Y me recuerdo, perdóname acá, una historia chiquita, tuve una discusión en Twitter hace como 3 años, en el año de la pandemia, porque dije, lo más grave de que los colegios cierren es que vamos a aumentar los niveles de hambre en Colombia, no pueden cerrar. Eso se tiene que resolver, o sea, si tú cierras una institución educativa, tienes que saber cómo vamos a resolver ese alimento que le entregábamos. Y mucha gente apareció a decirme, ¿quién te dijo a ti que la institución educativa era un lugar para comer? No sé, la gente que manda a sus hijos al colegio. Resulta que la institución educativa, con los programas de alimentación escolar, también ayudan a resolver el problema del hambre. Entonces, la educación es el espacio educativo, la escuela como espacio integrador, se vuelve una forma de resolver en el corto plazo el hambre, y yo ahí creo, yo invertiría cada peso que tengo en mejorar la alimentación de las instituciones educativas, todo lo que pueda hacer. Mejor dicho, que con la conciencia de que puede ser que ese alimento, que ese niño o esa niña se esté comiendo en este instante, sea el único alimento del día. O sea, que cada vez que uno vaya a invertir, el mejor. Claro, como que si esta es la única comida que me voy a comer en el día, que sea la mejor. La mejor posible. Pero en el mediano y en el largo plazo, no hay forma de superar la pobreza y la desigualdad si no hablamos de educación. Claro. Y quiero preguntarte, tratando de buscar también posibilidades, ¿cuál debería ser el rol del Estado, de la sociedad civil, de los empresarios? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuál es la ruta? ¿Por dónde comenzamos? Bueno, yo creo, no tengo la solución, tengo algunas ideas. Creo interesante, María Viviana, que tuvimos los objetivos de desarrollo del milenio, sí, que solo era un acuerdo entre los estados y los organismos multilaterales. Y ahí nos propusimos hambre cero, que ahora me cuentas si eso es realizable o no. Nos propusimos hambre cero y no fuimos capaces, pero tampoco vamos a ser capaces en los objetivos de desarrollo sostenible. No es posible. El 2030 es mañana. Ya.
De hecho, las estimaciones que tenemos es que si seguimos como vamos a pasar de 900 millones de personas con hambre en este momento a 2.000 millones de personas al 2050. 2.000 millones de personas. Pero me voy a meter en esta propuesta que me haces de ver soluciones. Los objetivos de desarrollo del milenio planteaban que la solución se podía dar entre organismos multilaterales y gobierno. Y gracias, creo que a la sociedad civil organizada, a la academia, al empresariado, se dieron cuenta que no es posible que el gobierno, el Estado, asuma todas las responsabilidades en un asunto que es estructural como la pobreza y la desigualdad. Y aparecieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en esos Objetivos de Desarrollo Sostenible hicieron una invitación. Empresariado, venga que usted hace parte de la solución. Organizaciones sin ánimo de lucro, ustedes hacen parte de la solución. Academia, ustedes hacen parte de la solución. Y se plantearon esos Objetivos de Desarrollo Sostenible con una fecha para el 2030. De los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tenemos, solo se espera cumplir más o menos 2 o 3. El resto no los vamos a cumplir. Entonces, creo que es diferenciada la acción. Yo creería, el Estado tiene una gran tarea y es seguir promoviendo crecimiento al mismo tiempo que hace redistribución. Y en redistribución estamos hablando de programas de transferencias condicionadas y no condicionadas. Colombia es uno de los países más fuertes en esto y hay que continuar en esa senda definitivamente. Creo que no es negociable, que es necesario redistribuir recursos a quienes más lo necesitan mientras logramos que se superen sus momentos, esta contingencia en la que están. Programas de complementación alimentaria asociadas a todos los programas del Estado, absolutamente necesario y urgente. Y yo creo que ahí no debería haber ninguna duda. Entregar alimentos para que la gente pueda comer diariamente, como mínimo las 3 comidas diarias, debería ser una prioridad urgente de todas las personas y actores que estamos alrededor de la población más vulnerable. Pero al mismo tiempo, el tema de educación es fundamental, seguirlo promoviendo. Luego me paso, organizaciones sin ánimo de lucro, tercer sector, son fundamentales, María Viviana. Yo trabajé 14 años en el Estado y yo pensé que quienes operaban nuestros programas eran contratistas. Y cuando tomé la decisión de no seguir trabajando con el gobierno, me enteré que los que operaban los programas del Estado eran organizaciones que, con o sin Estado, seguían operando en el territorio. Y yo dije, pero ¿cómo no vi nunca esto? Esa organización que opera hoy Buen Comienzo, por ejemplo, si el gobierno le entrega los recursos mediante el proceso contractual, va a atender los 50 niños y niñas. Pero si el gobierno no le entrega los recursos, ¿sabes qué van a hacer? Va a atender los 50 niños o niñas. Así que ese tercer sector, fortalecerlo, seguir trabajando de la mano con ellos, fortalecer las capacidades que las organizaciones de base tienen es trascendental y necesario. Nosotros venimos hablando a nivel global de un concepto que se llama Sistema de Protección Social Comunitario. Tradicionalmente el sistema de protección social está en cabeza del Estado, pero resulta que hay un sistema de protección social comunitario que fue el que evitó que los niveles de pobreza, hambre y desigualdad del año 2020 fueran peores. Y por último, empresariado, y no menos importante, eso es lo que quería un poco, el empresariado juega un rol fundamental. Seguir promoviendo y potenciando el crecimiento, pero al mismo tiempo que potencia el crecimiento, identificando la realidad de su sistema, de sus trabajadores, de sus empleados, de sus stakeholders, ¿sí? Como por las personas con las que trabaja. Porque ese empresariado, si bien es cierto, tiene la tarea fundamental de la cual no podemos parar y es seguir promoviendo crecimiento, pues tiene una masa gigante de trabajadores y trabajadoras que también muchos de ellos viven en pobreza. ¿Quiénes son? ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Cuáles son los programas de bienestar que tenemos al interior de las empresas? Ana, no puedo dejarte ir sin que brevemente nos des una frase que nos ayude a empezar a generar conciencia sobre el desperdicio de alimentos. Bueno, esa es mi alma los últimos 2012, 10 años. Y solo rápidamente, el mundo produce 2 veces los alimentos que necesitamos para vivir. Latinoamérica produce 1.300 millones de toneladas de alimentos y solo necesitamos consumir 685. Sin embargo, 60 millones de personas padecen hambre en Latinoamérica. Y uno dice, pero ¿dónde están esos alimentos? ¿Qué pasa? The Economist publicó esta semana que
del 100% de los cereales y granos que se producen en el mundo, 45% son para ser consumidos por seres humanos. Los restantes son generación de energía y alimento para animales. Sin embargo, la población pobre no accede a proteínas animales porque no tiene cómo pagarlas. Los bancos de alimentos trabajan para acabar con el desperdicio de alimentos, porque justo los alimentos que más aportan a las dietas saludables, que nos van a ayudar a tener una vida mejor, son los que hoy estamos desperdiciando. En manos de todos está la solución. Si tú me preguntas algo sencillo, siempre piensa que ese alimento que estás botando, alguien se lo dejó de comer. Así que te invito a comerte todo lo que te sirves en la mesa. Y si no, pedir para llevar. Una realidad muy dolorosa, muy dura. Ana, muchas gracias. Yo sé que tú, y ya lo dijiste, tienes Antioquia en el corazón, has trabajado en el Estado, por esta región, y no me puedo despedir sin preguntarte cuál es la Antioquia que te sueñas. Vamos con cosas básicas. Una Antioquia en la que todos los antioqueños y las antioqueñas puedan comer los alimentos que les permita tener una vida saludable y una vida feliz. Ana, gracias por acompañarnos, por ayudarnos a poner ese tema en la agenda, a que sea prioridad en la agenda, a hablarlo de frente y con sentido de urgencia. Eso no espera. Gracias por tu conocimiento y por tu generosidad en aportarnos a esta conversación. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en Conversaciones Pro. Recuerden que ese programa lo pueden ver todos los jueves a las 5 de la tarde a través de Teleantioquia y en las redes sociales de ProAntioquia. Un agradecimiento especial a la Alcaldía de Envigado, al Teatro Otra Parte por facilitarnos ese espacio para la grabación de nuestro programa. Nos vemos la próxima semana para seguir conversando acerca de la Antioquia que nos soñamos.